¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Si se suman a esta hora a nuestra sintonía, vamos a comenzar a desglosar las noticias de esta jornada que, por supuesto, están marcadas por el asesinato nuevamente de un oficial de Carabineros, el teniente Manuel Sánchez. Ciudadanos venezolanos. Todavía no se sabe si pertenecientes o no a una banda de crimen organizado o delincuentes comunes, pero finalmente venezolanos. En ese contexto, naturalmente, el tema de seguridad ha sido fundamental. Le contábamos durante la jornada que el presidente Gabriel Boric ha llamado a consulta al embajador de Chile en Venezuela, el embajador Gas Muri, a propósito de las declaraciones del canciller Iván Gil. ¿Qué es lo que dijo el canciller? Que el tren de Aragua no existe, que es un invento mediático y que incluso había visto algunos videos donde se ve a personas de acento peruano y chileno fingiendo ser de esta organización delictiva, lo cual naturalmente ha sido calificado como ofensivo de parte de las autoridades chilenas, y de allí, por supuesto, esta escalada diplomática, que es cuando usted llama a consulta al embajador, está haciendo presente un conflicto de carácter diplomático. Queremos hablar de este tema, estamos junto al ex canciller Heraldo Muñoz, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Noticias 24. Heraldo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Heraldo. Y lo primero es preguntarle, para que nos ayude a entender y poner en contexto, para quienes están sobre todo a esta hora en nuestra sintonía, ¿qué significa del punto de las relaciones diplomáticas cuando un país llama a consulta al embajador? Bueno, un llamado a consulta o un llamado a informar de un embajador es una expresión de malestar, ya sea con declaraciones o con acciones de otro gobierno, de otro país. Y en este caso, bueno, yo creo que es una acumulación de factores y quizás el más reciente, evidentemente, ha sido esta negación insólita del canciller venezolano de la existencia del tren de Aragua, que ha calificado como una ficción mediática, cuando en nuestro país hay más de medio centenar de individuos presos de esta banda criminal por haber cometido crímenes en nuestro territorio. Y bueno, la existencia del tren de Aragua está confirmada ampliamente. Hay hasta libros escritos sobre esta organización y su expansión a países como Chile, Perú, Colombia, etc. Pero esto va en la línea del negacionismo del régimen de Maduro. Ellos también en el pasado han negado la existencia de una crisis migratoria, cuando 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país por esta crisis humanitaria y por la represión del régimen. Así que todo esto entonces lleva a la conclusión por parte del presidente de la República que es necesario expresar este malestar llamando a informar al embajador Gas Muri en Caracas para que haga un diagnóstico más detallado de lo que está ocurriendo, para que se vea eventualmente si retornará a Caracas o no, y las acciones que pueda emprender Chile frente al propio gobierno venezolano y a organismos internacionales, como ha dicho el propio presidente de la República. Así que es una expresión de la crisis que hay en este momento en la relación bilateral, a lo cual se suman las críticas que ha hecho el presidente Boric al incumplimiento por parte del régimen de Maduro, al compromiso de realizar elecciones libres y limpias con garantías democráticas, sí, que ha incumplido, incumpliendo el denominado Acuerdo de Barbados, para dar esas garantías democráticas que ha incumplido. Heraldo, en ese sentido, acá también esto genera un conflicto interno, y ahí le pido también poner su mirada en lo que ha pasado con el bloque oficialista y con el gobierno en general, porque efectivamente tuvimos este viaje del subsecretario de Interior precisamente a Venezuela para ver de qué manera colaborar mejor a ambos países, porque aquí se dan situaciones que son muy complejas. Ciudadanos que vienen desde Venezuela, sobre los cuales no hay ninguna información, solamente la declaración de un nombre y un origen, y eventualmente incluso una relación filial con menores de edad, o si usted quiere de matrimonio con personas que no hay antecedentes, dan un nombre y pasan, se autodenuncian cuando se autodenuncian, y cuando se intenta enviarlos de regreso a su país después de estos trámites que además son tan engorrosos, ¿no?, de la expulsión administrativa, no hay cómo sean recibidos en Caracas, y esa era una complicación real. Y fue precisamente Manuel Monsalve hasta Venezuela para intentar obtener mejores antecedentes y una mejor relación, y a la vuelta de la esquina nos encontramos con el asesinato,
de un ex uniformado venezolano en tierras chilenas. Todavía no está claro, por supuesto, si aquí hay acción extranjera o no, y más encima con esta declaración. ¿Cuán complicado queda en este momento la relación entre Chile y Venezuela, más allá de llamar o no a consulta al embajador? Bueno, queda muy complicada porque lo que hay aquí, evidentemente, en este acuerdo de cooperación, que son acuerdos que se hacen generalmente por parte de ministerios o entidades o instituciones del Estado de Chile con otros países, con sus contrapartes. Del lado venezolano ha habido mala fe para incumplir, ni siquiera para implementar plenamente el acuerdo, porque la contraparte no fue designada en Venezuela, y el propósito de Chile era justamente el cumplir con la expulsión jurídica, judicial de muchos inmigrantes irregulares y el obtener información sobre algunos de estos individuos que han cometido crímenes. Entonces, el propósito se ha visto frustrado por la falta de cooperación en materia de seguridad del lado de Venezuela. Siempre hay que mantener una puerta entreabierta. Yo he escuchado algunas críticas diciendo, bueno, ¿cómo el gobierno puede haber negociado con una dictadura? Bueno, resulta que la experiencia diplomática demuestra de que aunque hayan diferencias muy grandes, políticas, ideológicas entre países, siempre hay que mantener una puerta entreabierta y se negocia. Estados Unidos ha negociado con Irán, pese a las enormes diferencias. Estados Unidos ha negociado con Rusia y siempre hay espacio para que esas negociaciones puedan ocurrir. Entonces, si es en el interés de Chile, el interés nacional, hay que hacerlo. Ahora, hay momentos en que, bueno, se demuestra que el esfuerzo ha sido inconducente y por eso el presidente ha decidido llamar a informar a nuestro embajador y se verá si es que él retorna a Venezuela o no. Eventualmente podría decidir el presidente que se quede en Chile y que la situación vuelva a un encargado de negocios, como sucedía antes de la designación de Gamburi, que del lado chileno buscaba colaborar, incluso el poder ser un factor de colaboración para que se hicieran elecciones democráticas, elecciones libres y limpias en Venezuela. Y esta situación también ha enfrentado al régimen de Maduro con Chile, pero no solo con Chile. Sí. El presidente Lula de Brasil ha criticado fuertemente también lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos, y también lo ha hecho el presidente Petro de Colombia. Así que es una situación donde se entiende la posición del presidente de decir, mire, ¿sabe? Sí. Hemos hecho los esfuerzos, pero han sido inconducentes hasta ahora. Heraldo, usted como ex canciller, ¿cuál es el sentido de tener relaciones diplomáticas con un país al cual el presidente de nuestro país considera que es una dictadura, porque lo ha dicho con todas sus palabras, y que además ha sido insultado por autoridades de Venezuela? Recordamos, por supuesto, algunas de las palabras que han sido bastante duras con el presidente Boric, y cuando usted va a firmar un acuerdo, como lo hizo Manuel Monsalve, y ni siquiera se designa la contraparte que va a firmar ese acuerdo, todavía desconocemos con quién negoció finalmente Manuel Monsalve y qué es lo que negoció y qué utilidad tiene para nosotros, donde existen sospechas fundadas de que el asesinato de un militar venezolano podría tener algún componente político y donde más encima hay una crisis de seguridad derivada por la acción de bandas de crimen organizado. Heraldo, no sé si nos puede esperar un minuto en línea, porque va a hablar el general director de Carabineros a propósito de lo que está ocurriendo con el asesinato del funcionario. Esperen un segundo. Canciller Heraldo Muñoz, aquí le damos las gracias, por supuesto, por habernos esperado este par de minutos. Heraldo, no sé si todavía estamos en contacto. Sí. Sí, estamos en contacto. Perfecto. No puedo dejar de preguntarle por lo que acaba de decir el general director de Carabineros. A usted también le tocó vivir crisis de seguridad importante, pero no de estas características, es una crisis interna, ¿no? Donde vemos un país que está alarmado por el tipo de delincuencia que ha venido llegando a nuestro país. Lamentablemente, y lo uno con la conversación que estábamos sosteniendo, en este asesinato y en el asesinato de otros carabineros, estamos hablando de ciudadanos que entran de manera irregular a nuestro país, en ambos casos. Lamentablemente, el mismo origen, sin estigmatizar a los venezolanos que vienen a cooperar, a colaborar, a hacer un aporte a nuestro país como migrantes regulares y que se incorporan a la sociedad. Lamentablemente han venido también delincuentes como estos a los cuales el general Yáñez califica de malditos infelices
y lacras. ¿Cuál es el alcance de la crisis de seguridad que está enfrentando nuestro país, Geraldo? Bueno, es una crisis importante, pero hay que recordar que esta es una situación del crimen transnacional que está ocurriendo en varios países de América Latina. Si uno mira los datos, por ejemplo, los asesinatos por cada 100.000 habitantes, en Chile, en un estudio que hicimos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace algunos años atrás, era 2,5 por cada 100.000. Ahora estamos en 6,5. Pero miremos a otros países como Uruguay, que tenía una tasa de homicidios muy baja, de alrededor de 2 o 3, hoy día está en 11,5. O Costa Rica, que estaba más o menos en el mismo rango de alrededor de 2 o 3, hoy día está en 14. Entonces aquí hay un fenómeno de crimen transnacional que Chile yo creo que está en condiciones de detener todavía. En otros países, como Ecuador, por ejemplo, la situación es incontrolable y como se ha declarado de guerra interna. Pero volviendo a tu pregunta, y por cierto, yo comparto los sentimientos de frustración y de deseo de castigo a los responsables de este asesinato y de otros asesinatos, de otros crímenes. Y en ese sentido, la policía y la justicia tiene que operar, y tiene que operar de manera eficiente, pronta y con rigurosidad, con todas las penas que correspondan. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta que tú hacías antes, la diplomacia está para resolver problemas complejos, no para resolver problemas fáciles que básicamente se resuelven por sí solos. Y por eso que el interés de Chile de tener algún tipo de interlocución con Venezuela es por el interés de Chile, porque hay medidas de expulsión judicial de cientos de ciudadanos venezolanos, y para repatriarlos es necesario que Venezuela acepte recibirlos o acepte que lleguen los vuelos y que se autorice el sobrevuelo de aviones con las personas expulsadas. Y eso no ha ocurrido. Y Venezuela, claro, tiene una actitud muy obsecuente con Estados Unidos, porque Estados Unidos sí que le han enviado de vuelta a ciudadanos los vuelos. Exactamente, pero no a los de América del Sur y particularmente Chile. Entonces, lo que se ha buscado con estos diálogos con Venezuela es el interés de Chile y obtener información. Y hasta ahora eso no ha ocurrido, y el otro interés ha sido, bueno, veamos cómo contribuimos a una cierta normalización democrática en Venezuela para que nos siga ocurriendo esta crisis humanitaria que al final nos rebota a todos en América del Sur. Y claramente no hay ninguna disposición, por lo que se percibe hasta ahora, por la prohibición de la candidatura de María Corina Machado, que fue la candidatura votada en una primaria por toda la oposición, por la detención de personas, por una nueva ola de represión. Y eso entonces está viéndose también frustrado, como lo dice el gobierno de Chile y como lo ha dicho, como decía antes, el gobierno de Brasil y el gobierno de Petro, que son gobiernos de izquierda o de centro izquierda. No son gobiernos de derecha que Maduro pueda decir, mire, este es un gobierno que es ideológicamente contrario a nuestras posiciones. Entonces, ese ha sido el contexto de buscar un diálogo que hasta ahora se ha visto frustrado por la mala fe del gobierno de Maduro. Déjeme preguntarle, porque evidentemente en las relaciones diplomáticas entre países hay maneras de escalar los conflictos y de desescalarlos también, es evidente, ¿no? Y está la nota de protesta, está el llamado a consulta, está el retiro del embajador, está la expulsión de diplomáticos, está la interrupción de relaciones, ¿no? Que ya es la última etapa. Y hay uno que básicamente con relaciones de carácter económico, y hay un cónsul y no hay un embajador, que es lo que nosotros tenemos con Bolivia desde el año 78 a la fecha. No tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, solamente comerciales. Así es. Pero da la impresión de que lo que haga el gobierno chileno tampoco le hace mucha mella al régimen de Maduro. Y usted decía, bueno, Venezuela tiene una actitud obsecuente hacia Estados Unidos porque Estados Unidos le compra el petróleo. Estados Unidos le compra petróleo a Estados Unidos y levanta algunas de las medidas que han sido muy duras desde el punto de vista económico en contra de ellos. Entonces tiene allí un poder que Chile no tiene. Nosotros
no somos desde el punto de vista comercial relevantes como si es Estados Unidos para la economía venezolana. ¿Qué más puede hacer el gobierno chileno para que este malestar se sienta y tenga un efecto? Y que efectivamente el régimen, por ejemplo, acepte recibir en su país a ciudadanos de ese país que están cometiendo delitos en el nuestro y que han ingresado de manera irregular. ¿Qué más puede hacer el gobierno de Chile? Bueno, efectivamente lo que tú has dicho es verdad, Iván. Estados Unidos tiene un poder y tiene instrumentos que Chile no tiene, que es el instrumento de las sanciones, de dejar de comprar petróleo, de suspender la autorización de exportación de petróleo venezolano y de otros materiales. Sin embargo, ojo, porque Estados Unidos ha dicho que como se está bloqueando las garantías de una elección presidencial libre y limpia, Estados Unidos podría reimponer sanciones. Sí. Y de inmediato la respuesta de Venezuela fue, bueno, vamos a prohibir entonces los vuelos de repatriación desde Estados Unidos. Entonces, no es que no tengamos herramientas, que no tenemos las herramientas de Estados Unidos, pero también Venezuela ha ignorado la postura de otros gobiernos, los gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo, o Brasil, o Colombia y varios otros. Es una postura de encerrarse en un régimen que se habla a sí mismo y cree quizás en lo que dice, como que no hay crisis migratoria o que no hay violación a los derechos humanos. Cuanto la realidad de los hechos son tan contundentes y sin embargo el régimen entonces se resiste a cualquier apertura, ya sea en materia migratoria, ya sea en cooperación en asuntos de seguridad o en términos de una transición política para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente. Heraldo, me tocó estar ayer por otros motivos en un encuentro donde estaba el expresidente José María Aznar, el expresidente español, que tuvo muy buenas relaciones con los gobiernos chilenos, ¿no? Las dos veces que estuvo en el poder. Y él definía al gobierno de Maduro como una narcodictadura. No son pocos los que en Chile también han hablado de una narcodictadura y Estados Unidos en su minuto también lo señaló. ¿Corresponde a ese el tipo de gobierno que hay, en su opinión, una opinión personal le pido, en Venezuela? ¿Hay hoy día una narcodictadura venezolana? Yo no sé si existe evidencia, aunque han habido personas de alto rango en el gobierno venezolano que han sido acusados de narcotráfico. Yo simplemente diría que es un régimen dictatorial, es un régimen autocrático, es una dictadura. Y eso es incuestionable. ¿Y un régimen democrático como el chileno? El régimen se ha hecho con el poder legislativo, con el poder judicial, y evidentemente es una dictadura que ha violado los derechos humanos. Hay informes categóricos de Naciones Unidas en la materia, así que no hay ningún cuestionamiento que hay una violación sistemática de los derechos humanos por parte de un gobierno autocrático o dictatorial. Y un gobierno democrático como el que hay en Chile, usted en su casa puede tener una buena, mala o regular opinión del gobierno, pero es un gobierno democrático, y estamos nosotros en un gobierno democrático que defiende los derechos humanos, que respeta los derechos humanos, que se declara feminista, que se declara verde, todo lo que usted sabe. ¿Puede tener relaciones diplomáticas con una dictadura? ¿Debe tener relaciones diplomáticas con una dictadura? Es lo que decía antes. Estados Unidos considera a Putin un dictador y sin embargo tiene relaciones y hay interlocuciones más allá de las sanciones, más allá de los enfrentamientos. Lo mismo sucede en la relación con China o con varios otros países que no son democráticos. De modo que uno tiene que mantener siempre la puerta entreabierta cuando hay intereses nacionales en juego. Y aquí hay intereses como los que mencionaba antes, que haya una normalización democrática en Venezuela, que se pueda cumplir con las órdenes de expulsión judicial de individuos que han cometido delitos en nuestro país. Entonces, para esos propósitos uno tiene que tener relaciones. Ahora, dependerá el nivel en función de situaciones como las que estamos viviendo, pero siempre hay que tener las puertas entreabiertas. Nunca hay que cortar
totalmente los vínculos, porque las situaciones pueden cambiar. Y en eso yo creo que el gobierno ha tenido una actitud prudente, pero hay momentos en que es necesario dar una señal. Y yo creo que la señal que se está dando, llamando a informar a nuestro embajador en Caracas, es una señal potente, y me parece que habrá que ver si se sigue con decisiones adicionales. Usted, como ex canciller, estima que hay que dar un plazo para ver qué reacción tiene el gobierno de Venezuela ante este llamado a consulta al embajador, y en función de aquello, seguir escalando la tensión, o usted mantendría esta decisión de llamar al embajador Gasmuri y que se quede acá en Santiago hasta que haya un cambio del otro lado. Bueno, hay que esperar cuál es la reacción del lado venezolano, y una de las opciones es que el embajador se quede en Chile por un periodo determinado, o se quede permanentemente y volvamos a una situación como la que existía antes, de simplemente un encargado de negocios. Esas son situaciones que habrá que evaluar en función de la respuesta venezolana. No sé si va a ser algo prioritario para Venezuela. Seguramente no. Lo que haga Chile, porque está muy acosado por críticas de muchos lados. Sí. Y en ese contexto, muchas veces estos regímenes, de hecho, se endurecen. Así que habrá que evaluar en función de las circunstancias que tengamos que evaluar próximamente, y el gobierno, estoy seguro que hará un análisis con el embajador Gasmuri en terreno, y él detallará el diagnóstico y las posibilidades que se abren con este gobierno en estas circunstancias. Heraldo, antes que se nos vaya el tiempo, permítame retomar el tema de seguridad, que usted da cuenta de cómo han aumentado las cifras en nuestro país con esta tabla que hay, que es una medición que es internacional y que es el único parámetro que uno puede mensurar qué tan seguro o inseguro es un país, es la cantidad de personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Estábamos en 2,5, hoy día estamos en 6,7. Otros países, citado usted, como Uruguay, han subido, lo de Ecuador es lamentable, naturalmente. Pero hay otros países, y le cito el ejemplo que probablemente goza de mayor popularidad por estos días, que es el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, que era hasta hace poco el país más inseguro del continente, y hoy día es uno de los países más seguros, con una popularidad de Bukele en su país y en el continente que es bastante asombrosa, con medidas que naturalmente son lo que comúnmente se denomina mano dura, pero que desde el punto de vista de algunos organismos internacionales viola algunos derechos humanos esenciales. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno, la eventual bukelización de la política en América? En nuestro país probablemente el tema de Bukele va a estar presente en las campañas que se inician ahora con las municipales. De hecho, José Antonio Kast está reuniéndose con autoridades en El Salvador, visitó este complejo que es el CEOT, que tiene 70.000 presos, capacidad para 70.000 presos, y naturalmente ese es un tema que va a permear la discusión política de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, El Salvador es el país más seguro, al menos que uno sea una persona joven que vive en una población, porque las posibilidades de que los jóvenes sean enviados a la cárcel como sospechosos de pertenecer a las pandillas o a las maras es muy alta, y no hay Estado de Derecho, no hay proceso para que una persona inocente pueda demostrarlo, porque es metido a la cárcel si es que anda además con tatuajes. De hecho, han habido visitantes extranjeros que han ido a apoyar al régimen de Bukele y han terminado presos porque han andado con tatuajes. Pero el punto es que este régimen y el presidente Bukele se ha declarado el dictador más cool del mundo. En sus propias palabras. Ha intimidado al Congreso, yendo incluso con tropas para que aprueben su legislación. Y se ha hecho elegir en violación abierta de la Constitución. Pero como ha reprimido muy fuertemente a las maras y ha bajado de manera muy notable los asesinatos por cada 100.000 habitantes, tiene una aprobación del 80%. Entonces dice, yo resuelvo el problema de la seguridad, pero ustedes tienen que renunciar a un conjunto de libertades y a la democracia como está establecida en la Constitución. Entonces, ¿es esa la fórmula que queremos? Y yo creo que esa es una discusión que debemos tener.
pero es parte de la angustia que se siente en la ciudadanía frente a veces a la impunidad y frente al delito y la violencia. Entonces, a mi juicio, tiene que haber una estrategia integral, tiene que haber prevención, tiene que haber represión del delito, tiene que haber recuperación de los individuos que delinquen por primera vez, tiene que haber apoyo a los líderes locales, porque en el ámbito local es donde se detiene el delito, tiene que haber capacitación de adolescentes y jóvenes para que no terminen como soldados del narco. Entonces tiene que ser un conjunto de medidas de corto, mediano y largo plazo, desde poner luminarias en plazas para que no haya gente fumando marihuana o consumiendo drogas y delinquiendo, hasta la educación, que requiere mucho más tiempo. Entonces tiene que ser, a mi juicio, una visión integral, pero yo creo que estamos en tiempos donde llegar con una postura, hagamos lo que hace Bukele, tengamos, no sé, toques de queda en ciertas comunas, repongamos la pena de muerte para ciertos delitos, etcétera. Esas medidas populistas pueden prosperar en medio de la frustración y de la angustia. Y por eso que lo que hay que seguir adelante es con lo que está haciendo el gobierno, que es enfrentar de manera muy contundente el delito, de invertir en las policías y de tener una estrategia que no busque la ganancia de corto plazo, sino que busque derrotar al delito, porque eso es posible y eso se ha demostrado en muchos lugares que se puede combatir y se puede ganar esta batalla contra el crimen organizado, contra el delito violento. Bien, pues Heraldo Muñoz, ex canciller, le quiero dar las gracias por estos minutos, por haberlo esperado también, por supuesto, cuando fuimos a escuchar al general director de Carabineros y por este análisis de lo que está ocurriendo tanto en seguridad interior de nuestro país como entre las relaciones con Venezuela. Que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente.